Algunas historias de la Biblia parecen silenciosas, como si estuvieran escondidas entre las páginas, esperando a que alguien las redescubra. Pero, cuando son reveladas, inquietan el alma, sacuden el corazón y nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. Hay relatos que, incluso milenios después, aún susurran advertencias, consejos y promesas que resuenan en nuestras decisiones diarias. Este video trata de eso, de un nombre olvidado, un destino alterado y un eco que atraviesa generaciones. ¿Alguna vez has pensado que algunas bendiciones se perdieron no por ataques del enemigo, sino por decisiones internas, silenciosas, tomadas en la oscuridad del alma? ¿Y si te dijera que un hijo de Jacob, primogénito de una de las mayores líneas espirituales de la humanidad, lo perdió todo por un solo acto irreflexivo? ¿Que el liderazgo que le correspondía por derecho fue transferido? ¿Que su espada espiritual le fue quitada y en su lugar solo quedó el recuerdo de lo que pudo haber sido? Y no termina ahí, porque esta historia continúa, se extiende a lo largo de los siglos. La decisión de una tribu de vivir al margen, el aislamiento geográfico que se convirtió en distanciamiento espiritual. Y, más adelante, un episodio que conoces bien. Un hombre endemoniado entre sepulcros, rodeado de cerdos, en una tierra donde el pueblo ya no quería más milagros. ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Cómo resuena la caída de Rubén en el clamor del endemoniado gadareno? ¿Cuál es el puente entre el Génesis y los Evangelios? Antes de comenzar, deja aquí en los comentarios: Señor, no permitas que pierda mi espada espiritual. Y si este tema ya te ha tocado de alguna manera, comparte este video ahora con alguien que también necesita escuchar esto. Alguien que está a punto de rendirse. Alguien que se alejó del altar. Alguien que piensa que su tiempo de ser usado por Dios ya terminó. Porque no ha terminado. Aún hay tiempo, y hoy puede ser el nuevo comienzo. Quien nace primero carga más que el peso de la expectativa. Carga el legado. Rubén, el hijo mayor de Jacob, nació envuelto en promesas que parecían apuntar a la gloria. Como primogénito, era el heredero natural de la bendición, la autoridad y el liderazgo sobre sus hermanos. La Biblia lo deja claro: el primogénito tiene derecho a una doble porción de la herencia, y con él está el símbolo de la fuerza de la juventud. Pero algo sucede, algo que lo cambia todo. ¿Alguna vez has pensado cómo alguien con todo en sus manos puede perderlo todo tan rápido? Rubén no era un hombre sin fe, tampoco alguien indiferente a las promesas de Dios. Creció escuchando las historias de Abraham, Isaac y de su propio padre Jacob. Conocía la alianza, la tierra prometida, al Dios que transforma la esclavitud en libertad. Conocía el amor de Dios, sentía el peso de la oración de su madre, Lea, una mujer rechazada pero escuchada por el cielo, y aún así cayó. Y esa caída no fue cualquier tropiezo. Fue una elección consciente, embriagada de deseo y orgullo. El episodio que cambia el rumbo de la historia está en el capítulo 35 de Génesis. Allí, casi como una nota olvidada en medio de la narrativa, el texto revela que Rubén se acostó con Bilha, concubina de su padre. Un escándalo silencioso, un pecado sin alarde. Pero el cielo lo vio, y Jacob también. Aquella actitud fue como romper los lazos de honra que lo unían a la herencia de la fe.
Un acto impulsivo que revela mucho más que debilidad, revela desprecio por la autoridad paterna y falta de respeto por lo sagrado. ¿Fue solo deseo carnal? ¿O había algo más profundo en esa rebelión? Rubén tal vez quería ocupar un lugar de poder que creía merecer. Acostarse con la concubina del padre era, en muchas culturas antiguas, un acto simbólico de usurpación, un gesto que decía, yo soy el jefe ahora. Pero Dios no se impresiona con fuerza bruta ni con pretensiones humanas. Él mira el corazón. Y el corazón de Rubén, en ese momento, estaba lleno de sí mismo y vacío del Espíritu Santo. Ese error, tan profundamente ofensivo, no fue olvidado. Pasaron los años, décadas, pero cuando Jacob ya era anciano, a punto de morir, reunió a sus hijos para bendecirlos. Y al llegar a Rubén, en lugar de bendición, lo que vino fue una palabra dura, cortante como una espada. No serás el más excelente, porque subiste al lecho de tu padre. La Biblia no suaviza. No hay romanticismo aquí. La justicia de Dios es clara. Aunque esté envuelta en amor, no ignora la transgresión. Imagina el peso de eso. Esperar toda una vida por una herencia que nunca llegará. Ver a tus hermanos menores ocupar los lugares que debieron ser tuyos. Y más aún, darte cuenta de que tu tribu, la que debía liderar a Israel, casi fue borrada de la historia. Pero antes de juzgar a Rubén con dureza, debemos recordar algo. Todos tenemos nuestros tropiezos. ¿Quién no ha elegido el placer del momento en lugar de la promesa eterna? ¿Cuántas veces cambiamos la presencia del Espíritu Santo por un alivio rápido, una elección impulsiva, un orgullo mal disimulado? La historia de Rubén no es solo sobre él, es sobre mí, es sobre ti. Es una advertencia silenciosa, un llamado a la vigilancia constante. Aun después del error, Rubén no fue eliminado de inmediato. Todavía aparece liderando algunas decisiones familiares, intentando proteger a José de la muerte, pero parece que su peso espiritual había disminuido. Hablaba, pero no lo escuchaban. Actuaba, pero ya no tenía autoridad. ¿Cuántas veces hemos estado también allí, hablando con las palabras correctas, pero con corazones alejados de la esencia de la fe y de la presencia viva de Jesús? Es curioso notar que el nombre Rubén significa «He aquí un hijo», un nombre lleno de esperanza, de visión, de reconocimiento. Y sin embargo, el hijo que debía ser ejemplo se convirtió en advertencia. Un recordatorio de que los dones no sostienen a nadie si el carácter no está fundamentado en el amor de Dios. La historia de Rubén muestra que ser llamado no es lo mismo que ser aprobado. Dios llama a muchos, pero solo permanecen aquellos que lo honran, incluso en los bastidores. Y Jacob no lo olvidó. La bendición de la primogenitura fue dada a José y más tarde dividida entre Efraín y Manasés. La autoridad espiritual fue dada a Leví. El liderazgo entre los hermanos fue concedido a Judá, de donde vendría el Mesías, Jesús. 3 hermanos menores recibieron lo que debía ser de Rubén. ¿Eso te dice algo? El reino de Dios no opera con lógica humana. La unción no es hereditaria, es consecuencia de una vida rendida a la oración, a la santidad y a la fidelidad. Rubén tuvo tiempo para arrepentirse, y en algunos pasajes parece incluso intentar redimirse. Pero la Biblia no registra un regreso completo, como vemos en otras figuras. Por eso, su historia suena como un eco interrumpido,
Un sonido que comienza fuerte, pero desaparece poco a poco, como si Dios dijera: no basta con empezar bien, es necesario terminar con fe, porque no se trata de tener posición, se trata de tener corazón, un corazón que busca la salvación todos los días. Y tal vez, en el silencio de la historia, Rubén haya aprendido algo que no está escrito. Tal vez lloró en secreto, oró en silencio, vivió a la sombra de sus hermanos sin rebelarse otra vez. Eso no lo restauró a la posición de primogénito, pero quizás lo acercó a Dios. Y ese acercamiento, por pequeño que parezca, es siempre una victoria. Porque cuando volvemos los ojos al amor de Dios, encontramos misericordia. Incluso cuando el mundo ya se ha rendido con nosotros. Si tú cargas con culpa, vergüenza o arrepentimientos, entiende esto: Dios no te ha cancelado. Él corrige, sí, pero corrige por amor. Rubén perdió algo grande, pero tal vez ganó algo aún mayor: la conciencia de que sin Dios no somos nada. Es tiempo de volver, tiempo de orar, tiempo de dejar que el Espíritu Santo limpie lo que fue manchado, porque Jesús no desprecia corazones quebrantados. Él restaura, Él sana, Él transforma historias. La Biblia está llena de segundas oportunidades. Moisés mató a un hombre, David cayó en adulterio, Pedro negó a su maestro. Pero todos ellos encontraron un camino de regreso, y tú también puedes. No te rindas. Las promesas de Dios aún están en pie. Y aunque no sea como lo imaginabas, hay un nuevo comienzo esperándote. La tierra prometida era el destino. Era el sueño que atravesó generaciones, nutrido por cada oración de Abraham, por cada lágrima de Isaac, por cada batalla de Jacob, un lugar donde fluía leche y miel, donde la presencia de Dios se manifestaría de forma concreta. Y cuando el pueblo finalmente se acercaba a ese territorio sagrado, después de 40 años vagando por el desierto, se esperaba que todos cruzaran juntos el río Jordán. Pero la tribu de Rubén tomó una decisión inesperada. Prefirió quedarse del lado de acá. ¿Alguna vez has deseado tanto algo, pero cuando estuviste cerca te echaste para atrás? Tal vez por miedo, tal vez por comodidad. La Biblia cuenta en Números capítulo 32 que los rubenitas vieron que las tierras al este del Jordán eran buenas para el ganado. Eran fértiles, tranquilas, seguras, aparentemente ideales para quien buscaba estabilidad. Entonces, junto con la tribu de Gad, pidieron a Moisés no cruzar el río. Fíjate bien, no fue Dios quien los detuvo. Fueron ellos quienes eligieron parar antes de que se cumpliera la promesa. Y aquí está el punto central. La comodidad puede ser la mayor enemiga de la fe. Lo que parecía práctico era, en realidad, una trampa sutil. Rubén ya había perdido la primogenitura, pero ahora su tribu estaba a punto de perder el lugar de protagonismo espiritual. La decisión de quedarse de este lado del Jordán revela, más que una estrategia agrícola, revela un corazón que se conforma con menos, que acepta la bendición parcial, que cambia la tierra santa por el pasto cómodo. Moisés quedó perplejo, los confrontó duramente. ¿Acaso vuestros hermanos irán a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? Era como si dijera: ¿realmente están dispuestos a renunciar al llamado solo porque encontraron un rincón agradable donde vivir? La fe nunca se trató de comodidad.
Siempre se trató de obediencia, de riesgo, de entrega total. Pero Rubén, como muchos de nosotros, prefirió la llanura a la montaña, el ahora en vez de lo eterno, lo que ven los ojos y no lo que late en el corazón de Dios. Claro, ellos prometieron ayudar en la guerra, y Moisés, ante esa promesa, les permitió quedarse. Pero lo que pareció una negociación justa, años después se mostró como una elección de consecuencias dolorosas. Rubén quedó lejos del centro de la fe, lejos del tabernáculo, lejos del arca del pacto, lejos de Jerusalén, donde se manifestaría el Espíritu Santo. La tribu del primogénito estaba geográficamente aislada y con el tiempo espiritualmente olvidada. ¿Será que hoy estamos repitiendo el mismo error? ¿Cuántas veces Dios nos llama a cruzar el Jordán, ya sea un desafío, una renuncia, una decisión de fe, y preferimos quedarnos donde estamos porque es más fácil? Las promesas de Dios no se manifiestan en la zona de confort. Exigen movimiento, valentía, dependencia total. Fe es cruzar el río sin saber nadar. Fe es confiar en que el Dios que prometió es el mismo que sostiene. El lado este del Jordán tenía apariencia de bendición, pero la bendición fuera de la voluntad de Dios es solo una distracción. La Biblia está llena de advertencias sobre esto. Cuando Abraham y Lot se separaron, Lot eligió el fértil valle del Jordán, que era como el jardín del Edén, pero era el camino a Sodoma. Rubén eligió el verdor del pasto, pero quedó lejos del centro de la promesa. ¿Lo entiendes? Lo que parece ideal puede ser el comienzo de un desvío espiritual. Lo que brilla no siempre es oro, y lo fácil no siempre es santo. ¿Y qué pasó con la tribu de Rubén después? Fueron los primeros en sufrir invasiones enemigas. Por estar fuera de la línea de protección geográfica, eran vulnerables. La historia muestra que los rubenitas fueron llevados al exilio antes que las demás tribus. Se quedaron atrás, literalmente. Aquello que parecía sabiduría se reveló como debilidad. La tierra que eligieron para evitar guerras se convirtió en un campo de batallas que no estaban preparados para enfrentar. Y eso nos trae una advertencia poderosa. Cuando elegimos el camino más fácil, generalmente estamos eligiendo el más peligroso. Vivir lejos de la presencia de Dios es como construir la casa sobre la arena. Puede parecer sólido, pero basta con que sople el viento para que todo se derrumbe. Jesús nos llamó a cruzar, a confiar, a seguir, y cada vez que dejamos de cruzar nuestro Jordán personal, nos alejamos de la salvación, de la esperanza, de la fe verdadera que lo renueva todo desde adentro. Ahora dime, ¿qué Jordán has estado evitando cruzar? ¿Qué llamado de Dios has estado posponiendo porque parece demasiado difícil? Tal vez sea tiempo de decidir, de levantar el campamento y seguir con el pueblo. Porque donde está el Espíritu Santo, ahí está la promesa. Y aunque el terreno parezca árido, si es el lugar de la obediencia, florecerá. Pero si es fértil fuera de la voluntad de Dios, se pudrirá, porque la verdadera fertilidad viene de la presencia, no del suelo. La tribu de Rubén no desapareció de la historia de inmediato. Aparecen aquí y allá, pero siempre como secundarios, siempre en la periferia. Y cuando el Nuevo Testamento habla de las tribus, Rubén no tiene protagonismo. Cuando Apocalipsis menciona a los 144,000 sellados, hay una inversión en el orden. El honor va para otras tribus.
¿Ves cómo las decisiones espirituales tienen un impacto eterno? Una elección hecha hoy puede resonar por generaciones. Una rendición ahora puede cambiar toda una línea de descendencia. Si tu corazón ha sido tocado por esta historia, comenta aquí abajo: yo quiero cruzar el Jordán. Y si aún no viste el video sobre la tribu de Judá, donde hablamos del liderazgo, o sobre la historia de José, búscalo aquí en el canal. Vas a entender cómo la obediencia moldea el futuro, cómo la fe nos posiciona en el centro de la voluntad de Dios. Porque la Biblia es un mapa, y cada decisión te acerca o te aleja de la ruta. Existe un tipo de persona que siempre se queda al margen de la promesa. Están cerca de lo sagrado, pero nunca lo abrazan de verdad. Caminan con el pueblo de Dios, pero nunca se sumergen en la obediencia radical. Estos son los hombres del camino intermedio, y la tribu de Rubén se convirtió en el símbolo de este tipo de vida espiritual. Estaban tan cerca de la tierra prometida que podían ver el río, podían oír las voces de la victoria al otro lado, pero prefirieron acampar en la orilla. La Biblia los llama por su nombre, y la historia los toma como ejemplo. La frontera puede parecer un lugar estratégico. No es desierto, pero tampoco es la tierra prometida. Es como vivir en un limbo espiritual. Un espacio entre la promesa y su cumplimiento, entre la fe y el miedo. La tribu de Rubén aceptó vivir allí, en la frontera, y con eso dejaron un legado amargo, porque quien vive en la frontera, inevitablemente, se debilita. ¿Alguna vez intentaste vivir entre dos mundos? Una parte en el altar y otra parte en el mundo. Ese es el espíritu de la frontera, y cobra un precio alto. Mira lo que ocurrió con los rubenitas a lo largo de las generaciones. Comenzaron llenos de promesas, eran los descendientes del primogénito, el primer fruto de la fuerza de Jacob. Pero con el tiempo desaparecieron del centro de la historia. Rubén nunca más lideró nada. Nunca más levantó un profeta. Nunca más fue una referencia. Estaban allí pero no estaban. Existían pero no influían. Porque vivir en la frontera es vivir en silencio espiritual. Hay un detalle sutil y poderoso en el texto bíblico. Cuando Josué lidera al pueblo para cruzar el Jordán, las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés van con ellos, pero sin el corazón. Era como si dijeran: cumpliremos lo pactado, pero regresaremos a nuestro rincón. Obedecían por conveniencia, no por convicción, y eso es exactamente lo que define al hombre del camino intermedio. Hace lo correcto, pero con el corazón ausente. Sirve pero sin pasión, camina pero sin dirección, cree pero sin entrega. El profeta Elías, siglos después, diría en el Monte Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa es la esencia de Rubén. Es el corazón dividido, es el alma inestable, es aquel que nunca se posiciona por completo. Es el creyente que canta pero no ora, que lee pero no vive, que dice Señor pero no se mueve. Vivir en la frontera es como construir una casa en tierra de nadie. No hay protección, no hay identidad, no hay firmeza. Y no es solo una cuestión espiritual, sino también emocional. Las personas del camino intermedio siempre están cansadas. Cargan con el peso de dos mundos. Nunca descansan plenamente en Dios, pero tampoco se sumergen en el mundo con paz.
Son inquietas, inseguras, inconstantes. Así fue Rubén. Así son todos los que rehúsan la invitación a cruzar. El Espíritu Santo quiere llevarnos al centro de la promesa, pero no obliga a nadie. La decisión de salir de la frontera es nuestra. ¿Y cuál fue el final de esta historia? En Josué, capítulo 22, hay un episodio dramático. Las tribus de este lado construyen un altar propio, diferente al altar central donde se realizaba el culto. Esto casi causó una guerra civil entre los israelitas. ¿Por qué? Porque vivir en la frontera lleva a la división. La fe debilitada de Rubén llevó a la confusión. Alegaron que el altar era solo un memorial, un recordatorio. Pero ya no era el altar de la unidad. Era un altar fuera del centro, un culto periférico. Una señal de que ya se estaban alejando. Ese es el precio de la frontera, confusión espiritual. Comienzas creando un altar propio. Luego viene una doctrina propia. Después, un estilo de vida propio. Y cuando te das cuenta, ya estás adorando a Dios a tu manera y no a la suya. La fe se vuelve un borrador. La obediencia un detalle, y la vida cristiana se convierte en una rutina sin fervor, todo porque en el pasado se rehusó cruzar el río, todo porque se eligió la comodidad de la orilla en lugar del riesgo de la fe. Tal vez conozcas personas así, tal vez tú estés así, lejos de la rebeldía, pero también lejos de la entrega. Cumples con lo mínimo espiritual, pero tu corazón está distante. Eso es Rubén, esa es la frontera y esa no es la voluntad de Dios para nadie. Él quiere hijos que lo busquen en espíritu y en verdad, que entren a la tierra con pies firmes y corazón ardiente, que tomen posesión de la herencia con gratitud, que no se conformen con menos que la plenitud de la promesa. ¿Ya pensaste que Jesús también fue tentado a vivir en la frontera? En el desierto, Satanás le ofreció atajos, pan, poder, visibilidad. Pero el Hijo de Dios rechazó cada uno. Él sabía que el camino de la cruz era estrecho, pero era el centro de la voluntad del Padre. A diferencia de Rubén, él cruzó. Enfrentó, cumplió, y hoy nos invita a ti y a mí a hacer lo mismo, porque seguir a Jesús es cruzar todos los Jordanes que la vida nos presente. No es demasiado tarde para salir de la orilla. Dios todavía llama, todavía atrae, todavía envía nubes de dirección, pero es necesario decidir. O entras a la tierra, o te pierdes en la llanura, o te entregas por completo, o vivirás con la eterna sensación de vacío. La frontera puede parecer un lugar seguro, pero espiritualmente es un campo de neutralidad, y nadie gana batallas siendo neutral. O estás con el Señor, o estás lejos. O crees con todo, o estás tibio. La Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 3, que los tibios serán vomitados de la boca de Dios. Palabras duras, pero verdaderas. Porque el reino de los cielos no es para los indecisos, es para los violentos de fe, para los que luchan, para los que cruzan, para los que confían. Y la buena noticia es, todavía hay tiempo, todavía hay Jordanes por cruzar, todavía hay promesas esperando por tu decisión. Pero necesitas salir de la sombra de Rubén y caminar en la luz del Mesías. Cuando nacía un primogénito, era como si se le confiara una espada invisible. Una autoridad espiritual lo rodeaba.
El primogénito era el inicio de la fuerza, el primer fruto del vientre, la señal de la bendición de continuidad. Pero con ese honor también venía la responsabilidad, y fue esa espada la que recibió Rubén. Sin embargo, en lugar de empuñarla con dignidad, la dejó caer. Lo que podría haber sido una historia de liderazgo se convirtió en un legado de olvido. Tanyu, autoridad espiritual no se sostiene solo por el título, sino por la integridad. Rubén era el primogénito de Jacob, el primero de la línea, pero en un acto irreflexivo se acostó con Bilhá, concubina de su padre. Allí, en un momento de impulso, la espada cayó al suelo. Jacob lo vio, Jacob lo recordó, y cuando llegó la hora de bendecir a sus hijos, ya anciano, fue duro con Rubén. Impulsivo como las aguas, no serás el principal. La espada fue retirada. La bendición fue desviada. Imagina el dolor de haber nacido para liderar, pero haberse convertido en símbolo de inestabilidad. Rubén lo tenía todo: posición, historia, oportunidad, pero su falta de dominio propio lo llevó a la ruina. ¿Y qué nos enseña esta caída? Que los dones no sostienen la autoridad, que la posición no protege del fracaso, que el cielo entrega espadas, pero el alma debe estar lista para empuñarlas. De lo contrario, lo que era honra se convierte en vergüenza, y lo que era bendición en lamento. Hay algo profundamente profético en esto, porque muchos reciben unción, pero pocos mantienen el altar encendido. Muchos comienzan con promesa, pero pocos soportan el peso de la fidelidad. Rubén perdió su lugar a manos de Judá, el cuarto hijo, y de Judá vendría el león, el Mesías, el Rey de Reyes. Mira cómo se mueve Dios. Él no depende del orden natural, sino de la disposición del corazón. Rubén tenía la espada en las manos, pero Judá tenía el corazón en el altar. Y no fue solo Judá quien superó a Rubén. José, a través de sus hijos Efraín y Manasés, recibió porción doble. Leví recibió el sacerdocio. Rubén fue desarmado, en silencio. Continuó siendo una tribu, continuó caminando con Israel, pero sin voz profética, sin liderazgo, sin expresión espiritual. Lo que más impresiona de la historia de Rubén es que siguió existiendo, pero sin relevancia. La espada desapareció, la autoridad se desvaneció. La vida espiritual es así. Cuando falla la integridad, la influencia se va. Cuando se pierde la pureza, la unción se retrae. Y aunque el nombre siga siendo mencionado, el peso espiritual desaparece. Muchos hoy viven el mismo destino de Rubén. Fueron usados, fueron líderes, fueron escuchados, pero la espada fue retirada. ¿Por qué? El corazón fue contaminado, el altar fue quebrado, y Dios, que todo lo ve, silenció sus voces. Pero no hay tragedia sin aprendizaje. Y la caída de Rubén nos sirve como espejo, porque la autoridad espiritual no es un micrófono, es una cruz, no es un título, es una responsabilidad. La espada que se nos confía puede edificar o herir, puede proteger o destruir, y Dios no entrega su gloria a quien la usa para sí mismo. Eso fue lo que Rubén no entendió, que la posición era una misión, no un trono, era una carga, no un escenario. Hay un eco de esta verdad en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Rubén recibió mucho, pero cayó.
Y lo más fuerte de esta historia es que no cayó en guerra, no cayó en rebelión, cayó en la habitación, en la intimidad, en lo secreto. El lugar de la caída revela el verdadero campo de batalla, el interior humano, allí donde nadie ve, allí donde Dios pesa los corazones, allí donde la espada puede ser manchada o refinada. Tal vez conozcas a alguien que ya llevó la espada de Dios, pero hoy vive apagado. Tal vez tú mismo hayas sentido la hoja afilada de la autoridad espiritual cortando tinieblas, rompiendo cadenas. Pero hoy todo parece lejano. El altar está frío, el cielo está en silencio, la fe está cansada. El nombre aún es recordado, pero la unción se fue. Y te preguntas, ¿habrá vuelta atrás? La respuesta es sí. Si hay arrepentimiento. La historia de Pedro es prueba de ello. Él también cayó, negó al Maestro, falló donde no podía fallar, pero lloró amargamente, se humilló, y Jesús restauró su autoridad. Apacienta mis ovejas. La espada fue puesta de nuevo en sus manos. Dios es especialista en nuevos comienzos. Pero a diferencia de Pedro, Rubén no dejó registro de arrepentimiento, solo desapareció de las Escrituras como líder. El silencio que quedó es la mayor advertencia. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a revisar dónde dejamos caer la espada, dónde negociamos el honor, donde fuimos impulsivos como las aguas, donde dejamos que la carne venciera al espíritu. No es tiempo de lamentos, sino de decisión. Dios aún busca corazones fieles, aún levanta voces, aún entrega autoridad, pero no a cualquiera, solo a quienes han entendido que la espada no es símbolo de gloria, sino de sacrificio. Si sientes que perdiste algo, que tu ministerio está dormido, que tu voz ya no resuena con autoridad, debes saber, la espada aún existe y puede ser tuya otra vez. Pero hará falta rodillas dobladas, lágrimas sinceras y el deseo profundo de no ser más como Rubén, de no ser más inestable, de no repetir la historia de lo que pudo haber sido, porque lo único peor que caer es conformarse con el suelo. Si esta palabra tocó tu alma, escribe aquí, Señor, devuélveme la espada, y comparte este video con alguien que necesita ser restaurado. Dios está levantando nuevos guerreros, pero también quiere restaurar a los que cayeron. Aún hay tiempo, aún hay propósito, aún hay fuego. Solo tienes que extender la mano. La espada nunca fue tuya, siempre fue de Él, pero Él la confía a los fieles, y por eso te llama hoy. ¿Te das cuenta ahora de que la historia de la tribu de Rubén es más que un simple registro antiguo? Es un espejo, una advertencia, una invitación, un recordatorio de que no basta con nacer con promesas. Hay que vivirlas, hay que honrarlas, porque el cielo no recompensa solo las intenciones, sino las decisiones. Rubén lo tenía todo para liderar, para guiar, para ser recordado como aquel que afirmó los pies de la alianza entre Dios y el pueblo. Pero fue su elección personal, en el silencio de un momento, la que reescribió su destino y el de su descendencia. Esta historia es para mí, para ti, para todos nosotros. ¿En qué área de tu vida fuiste llamado a liderar, pero dejaste caer la espada? ¿Cuál es la tierra que Dios te dio y abandonaste, permitiendo que los cerdos ocuparan el lugar que debía ser un altar?
¿Cuáles son los sepulcros que frecuentas cuando en realidad fuiste hecho para vivir entre promesas? Sí, esas preguntas duelen, pero también liberan, porque donde hay verdad, el Espíritu Santo actúa, y donde Él actúa hay sanidad, hay restauración, hay poder. Por eso hoy te invito, retoma tu espada espiritual, retoma tu altar, retoma tu fe. Dios no te llamó para vivir en la periferia, te llamó para ser sal, luz, impacto y transformación. El mismo Jesús que liberó al Gadareno en la tierra de los Rubenitas está aquí ahora, listo para restaurar aquello que el pecado, el dolor o el abandono intentaron borrar. Él te mira con amor y te llama por tu nombre. Si este contenido habló contigo, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchos otros videos que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y reavivarán el fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Aquí, cada contenido está hecho para ayudarte a caminar más cerca de Jesús, con amor, valentía y sabiduría. Y para terminar, recibe esta promesa de la palabra de Dios, escrita en el Salmo 32. Te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir, y con mis ojos puestos en ti, te daré consejo. Que esta palabra te acompañe donde quiera que vayas, y que el Dios de paz, esperanza y salvación esté contigo, hoy y siempre.